Hermano, buenos días. Por favor, abramos nuestras Biblias en Marcos. Vamos a leer Marcos 15, del 1 al 15. Vamos a leer Marcos 15, del 1 al 15. Creo que también va a estar proyectado hoy. Leamos, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno de los que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les habían hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga de que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Hermanos, ¿quién entregó a Jesús? ¿Fueron los judíos? Tal vez fueron los romanos. Tal vez fue el colérico pueblo que iracundo gritaba: crucifícalo. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién realmente entregó a Jesucristo, al Hijo de Dios, en esa cruz? ¿Fue Judas Iscariote, que lo vendió por unas monedas de plata? ¿Quién realmente, hermanos, entregó a Jesucristo a morir en la cruz? Esta es la pregunta que quiero que meditemos en esta mañana. Esta es la pregunta que quiero que esté en nuestra mente y en nuestro corazón en esta mañana, cuando estudiemos el pasaje que nos toca hoy. ¿De quién fue la voluntad para que el Hijo de Dios vaya directo y camino hacia la cruz? ¿Quién estuvo en medio de todo esto? ¿Quién lo entregó? Continuando con el estudio de Marcos, nos encontramos hoy con el último paso de sufrimiento del Señor Jesucristo. Estamos ya acercándonos al clímax, a la parte más importante, la razón por la que se escribió cada uno de los 4 evangelios. Estamos acercándonos a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero previo a esta crucifixión, hoy nos encontramos con este último paso. Hoy nos encontramos con un dolor más del varón de dolores. Revisando un poquito y recordando un poco, ya había sufrido el Señor Jesucristo, por ejemplo, ser traicionado por uno de los suyos. Ya había sufrido el Señor Jesucristo también
el ser abandonado y negado por los otros. Ya había sufrido el Señor Jesucristo unos cuantos azotes, unos cuantos golpes, unas cuantas bofetadas en su rostro de burla y risas. El Señor Jesús tal vez ahora podía sentir un poco el dolor y la angustia y la preocupación de saber que iba a ser enjuiciado por las personalidades legales, civiles, como Poncio Pilatos y Herodes. Tal vez Jesús podría hoy tener un dolor y una angustia al saber que iba a ser culpado y clamado por su muerte a través del pueblo que iba a estar delante de él. Hay muchas cosas, hermanos, que tal vez angustiaban a Jesús ahora, que causaban dolor y pesar. Pero de todas ellas hay una principal. Hay una que sobrepasa a todas. Marcos capítulo 14, verso 34, si podemos retroceder un poco, lo registra de esta manera. Marcos 14, 34 dice que el Señor Jesús, mientras oraba, decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste. ¿Por qué? Hasta la muerte. Hermanos, había algo que realmente turbaba el alma del Señor Jesucristo. Había algo que causaba un pesar. A veces pensamos que Jesús, tal vez, como su propósito era morir en esa cruz, Él fue sonriendo hacia esa cruz. Tal vez Él fue descansado, mirando hacia el cielo: Señor, voy a cumplir tu propósito. Tal vez riéndose de lo que le iba a acontecer. Tal vez no imaginamos cómo era este cuadro. Tal vez no imaginamos a este Señor orando, pidiendo que sus discípulos velen por Él en el Getsemaní. Tal vez no imaginamos cómo Él, paso a paso, sufrimiento tras sufrimiento, dolor tras dolor, se acercaba hacia su propósito. Dice este verso que Él estaba, su alma en lo más profundo de su ser, muy triste hasta la muerte, porque esa muerte era su destino, porque hacia allá Él estaba caminando. Hermanos, todos los demás dolores, algunos de ellos vamos a ver hoy, tal vez otros vamos a ver la siguiente semana, hasta que Él esté en esa cruz. Todos no se comparan ni un poquito a lo que el Señor Jesús estaba sufriendo dentro de sí por aceptar y cumplir la voluntad de su Padre. ¿Te imaginas al Señor Jesús alegre, sabiendo que iba a cargar con todos los pecados de muchos? ¿Acaso podía estar el Señor Jesús ahora sonriendo, sabiendo que iba a sufrir hasta lo sumo? ¿Podría el Señor Jesús sonreír ahora que sabía que la ira de Dios iba a estar sobre Él? Que iba a ser abandonado, no solo por los suyos, sino por su propio Padre, por un instante en esa cruz. Esto causó dolor en Él. Hermanos, la cruz tuvo un costo enorme y Jesús lo sintió. Y Jesús lo supo. Él tenía que aceptar la voluntad de su Padre. Vamos a orar por este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú convocas a tu pueblo. Señor, venimos hoy, tal vez con muchas cargas, tal vez venimos con muchas preocupaciones, afanes, Señor. Pero te pedimos que en este momento seas tú nuestro Señor, seas tú nuestro Salvador, seas tú el que controle cada pensamiento, el que controle cada palabra, Señor.
Ayúdanos a poner todas nuestras cargas delante de ti, aprendiendo de ti que eres manso y humilde de corazón. No importa cuánto sepamos, no importa en qué condición estemos, Señor, hoy te necesitamos. Por eso te imploramos, Señor, en necesidad, háblanos esta mañana. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, a estar atentos. ¿Qué nos quieres decir hoy? ¿Qué quieres cambiar de nuestra vida hoy? Tal vez que hemos olvidado hoy, Señor, que tú nos deseas recordar. Exhórtanos, Señor. Anímanos, Señor. Confróntanos, Señor. No el predicador. Tu palabra, Señor. Que tu palabra sea exaltada. Señor, muestra tu gloria esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Esta mañana vamos a ver al Señor Jesucristo entonces, en este último paso de dolor, en dos escenarios. El primer escenario en donde vamos a encontrar al Señor Jesucristo, lo encontramos desde el verso del 1 al 5, Jesús ante Pilato. El segundo escenario, donde también Jesús se va a mostrar como un hombre inocente, va a ser Jesús no solo ante Pilato, sino ante su propio pueblo, allí delante de él. Pero hay un tercer escenario que es paralelo a los dos anteriores, que no sucede distante, que tal vez nosotros no vamos a ver allí en las Escrituras, tal vez la gente no lo veía, tal vez sus discípulos no se percataron, pero eso estaba sucediendo en ese mismo instante. El escenario divino, el escenario de Dios, en medio de Jesús frente a Pilato, en medio de Jesús frente a su pueblo, Dios estaba haciendo algo. Nos vamos a encontrar con este tercer escenario en los dos últimos versículos, donde Jesús aún es hallado inocente, pero declarado culpable, absurdamente culpable, pero no por voluntad de hombres, hermanos, no porque Pilato así lo quiso, no porque Caifás ni los judíos así lo quisieron, sino porque Dios mismo así lo dispuso y así lo hizo. Y no había quien se ponga delante de Dios y su perfecta voluntad. Por voluntad de Dios. Marcos capítulo 15, verso 1, dice así. Dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, dice que llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Vemos aquí en este primer verso todo el concilio unido y reunido allí con un solo propósito. ¿Cuál creen ustedes? Matar a Jesús. No había otra razón más. Allí estaban los escribas, allí estaban los sacerdotes, todos reunidos apresuradamente a tempranas horas de la mañana. Tal vez nunca se reunían esas horas, pero ese día había algo especial. Había algo por hacer. Buscaban la muerte del Señor Jesucristo. Dice que según la ley judía, todo juicio religioso, según sus propias leyes, debía llevarse a plena luz del día. Y no solo eso, sino que entre la sentencia y la ejecución, este juicio debía estar abierto durante todo un día. ¿Para qué? Por si había nueva evidencia o nuevas pruebas. Entonces el juicio tenía que estar abierto, ser a plena luz del día y no terminar hasta que termine el día. Pero eso no pasó aquí. Dice que todo reunidos con el propósito de matar a Jesús, improvisaron un apresurado juicio. Probablemente 5 de la mañana. Se volvieron a reunir allí todos y rápidamente llegaron a un consenso. Tuvieron un consejo. Jesús es culpable. Y rápidamente cerraron las puertas al juicio.
No había más opción. No había más que debatir. No había nada más por hacer. Jesús es culpable, dijeron. Y de una manera ilegal y aún contra sus propias leyes, lo declararon a Jesús culpable. Tal vez tenían miedo porque ya se acercaba la Pascua. Tal vez porque al siguiente día era el día de reposo y no podían matarlo. Entonces, para poder llevar a cabo sus fines, Él tenía que ser declarado culpable. Y no solo tenía que ser sentenciado a la muerte, sino que debía ser llevado y ejecutado ese mismo día. ¿Qué más encontramos allí? Vamos a ir al verso 2 hasta el 4. Llevaron entonces a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira cuántas cosas te acusan. Antes, en el concilio, Jesús había sido juzgado y declarado culpable cuando se había puesto en tela de juicio si él realmente era el Mesías. Recordemos lo que él dijo la semana anterior cuando nosotros veíamos Marcos capítulo 14, verso 62. Y Jesús les dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En el concilio se habían puesto en tela de juicio si Jesucristo era el Mesías, el ungido de Dios, el que habría de venir. Jesús dijo: yo soy culpable, culpable por blasfemia, culpable por decir la verdad, culpable por mostrar quién era Él. Ahora, hermanos, tenía que ser declarado culpable ante las autoridades civiles. Entonces es presentado delante de Pilato. Ahora lo que se va a poner en tela de juicio ya no es si Él es el escogido de Dios para salvar al mundo. Ya no es si Él es el Mesías. Ahora la pregunta que va a hacer Pilato y de donde se van a agarrar los judíos es: ¿eres tú el rey de los judíos? Lo que se va a poner en debate va a ser el propio señorío de Jesucristo. Dice que lo llevan allí hacia Pilatos. ¿Por qué hacia Pilatos? Pilato no estaba, su residencia no era en Judea. Él era el gobernador de Judea. Normalmente, ¿sí?, él residía, él vivía, ¿sí?, lejos de la región de Judea, en Cesarea Marítima. Él estaba allí. Pero no por casualidad, en este momento él se encontraba cerca de donde el Señor Jesucristo iba a ser juzgado. Los planes de Dios eran estos. Se acercaba la Pascua, era el día de la Pascua, y Pilatos tenía que estar allí. Pero para él no sería fácil convertirse en el verdugo del Hijo de Dios. ¿Se imaginan a Pilatos un poquito? Imaginémonos este cuadro. ¿Se imaginan a Pilatos viviendo en una región lejana, constantemente tal vez visitando Judea? Tal vez había escuchado de este Jesucristo. Tal vez había escuchado de sus milagros. Tal vez, hermanos, había escuchado de todas sus hazañas, de todo el poder que manifestaba de manera sobrenatural el Señor Jesucristo. Tal vez Pilatos, hermanos, había escuchado también que muchos decían que Jesús era aquel rey, aquel libertador que les iba a sacar del yugo opresor romano. ¿Se imaginan a Pilatos? Y ahora estaba cara a cara delante del Señor Jesucristo. Iba a estar delante de Él. Iba a estar delante de aquel que podía ser tranquilamente su enemigo. Tal vez un rival, tal vez una amenaza. Pero de todo lo que había escuchado sobre Jesucristo,
ahora se encuentra delante de él. ¿Y cómo lo ve al Señor Jesús? Lo ve a un rey golpeado, a un rey ya sucio, a un rey sangrado, a un rey atado, a un rey que parecía derrotado. Y entonces Pilato lo ve a Jesús. ¿Qué clase de rey es este? Tal vez dijo. En esa condición, ¿qué amenaza es para mí? ¿Qué podría enfrentarme a mí? Y está en esa condición así. Tal vez Pilato, entonces incrédulo de todo lo que había escuchado, va y le pregunta de una manera sarcástica e irónica: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Así? ¿No dicen que eres tú? ¿En esta condición te presentas tú, rey de los judíos? Lo que Jesús responde: tú lo dices. El Evangelio de Juan nos ilustra un poco más a fondo esta conversación. Podemos ir a Juan capítulo 18, verso 36. Termina con una pregunta, el 35, ¿qué has hecho? Verso 36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Verso 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Otra vez le preguntaba. Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oyere mi voz. Pilato, parado delante del Señor Jesucristo, de un rey que parecía derrotado, le pregunta sarcásticamente: ¿eres tú rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Hermanos, tal vez nosotros, si nos quedáramos allí, tal vez si nosotros hubiéramos sido testigos presenciales de ese hecho, nosotros hubiéramos visto esa situación y tal vez hubiéramos dicho sin duda que no lo es. Mírenlo. Tal vez nosotros, igual de incrédulos, no hubiéramos creído que Él realmente había venido a traer un reino. Pero hermanos, Jesús no solo nos vino a traer salvación. Jesús no solo nos vino a traer perdón de pecados. Hermanos, Jesús cuando vino, después de su muerte y resurrección, nos vino a traer señorío en nuestras vidas. Él vino a comprar tu vida. Él entregó todo y demanda todo de ti. Él vino a reclamar lo que es suyo. Él realmente está reinando hoy a la diestra de Dios. Él no es aquel que está derrotado y atado allí. Él ahora lo está gobernando todo. Tal vez aquí Pilatos no veía esto. Tal vez las personas no entendían esto. ¿Por qué? Porque primero Jesús tenía que padecer todo para ser exaltado hasta lo sumo. Había algo que tenía que cumplir. Jesús dice que para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Él era la verdad. Él era la puerta y el camino. Pero probablemente a Pilatos no le interesaba esto. Pilatos, como un buen agnóstico, le responde en el verso 38 y le dice: ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Qué es la verdad? Y una cosa más que vemos dentro de estos versículos, lo encontramos en el verso número 5. Dice:
Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato, ¿qué sucedía? Se maravillaba. ¿Por qué? Vemos en esto, hermanos, dos cosas. Por un lado, vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento, de profecías del Antiguo Testamento en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Isaías 42, verso del 1 al 2 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por un lado, vemos que en el Señor Jesucristo tenía que cumplirse todo lo que se decía de Él. Pero por otro lado, hermanos, hay algo muy peculiar aquí. Hay algo que tal vez es muy común a nosotros. Cuando nosotros vemos en la televisión, cuando nosotros vemos en la calle, si tal vez algún rato somos testigos de algo así, y aunque a un delincuente se le encuentre con las manos en la masa, con las manos manchadas de sangre, aún después del acto o en el acto, un culpable normalmente lo que dice es: yo no hice nada, yo no fui, ¿verdad? No importa cuántas cosas haya hecho. El culpable normalmente dice: yo no hice nada, yo no fui. Aún el más culpable se defiende. Pero Jesús, hermanos, que era inocente, que era justo, bueno, santo, obediente en todo, que nunca hizo maldad, que nunca se sentó en sillas de escarnecedores, que nunca anduvo en consejo de malo ni en camino de pecadores, que en la ley de Jehová meditaba de día y de noche, que en ella encontraba su delicia, que era como árbol plantado junto a corrientes de agua, que daba fruto a su tiempo y su hoja no cae. Se para delante de Pilatos siendo inocente y no dice nada. Hermanos, yo no sé si tú puedes ver el punto aquí. Si nosotros entendemos cómo un inocente calla cuando no es culpable y acepta un castigo que no le pertenece, nosotros podemos entender por qué Pilatos delante de él se maravillaba, por qué Pilatos se asombraba. Y mi pregunta es esta hoy: ¿tú te maravillas por eso que hizo el Señor Jesucristo? Porque Pilatos se maravilló, pero solo se maravilló y nada más. Y tal vez tú hoy estás aquí, hermano o amigo que nos visitas, y escuchas las palabras de Jesús una y otra vez. Bien, tienes un familiar que te habla de Cristo y le dice: sígueme hablando de Jesús, quiero escucharte, qué lindas palabras, qué dulces palabras, me dan paz. Tal vez vienes a la iglesia cada domingo, tal vez acá o a otra, y dices: qué sabiduría, qué buen consejo el de la palabra de Dios, y te admiras, hermano. Pero solo te admiras y no las crees, y no respondes a esas palabras. Hermanos, es como hacer lo mismo que hizo Pilato: asombrarte y maravillarte. Pero no creyó en el Señor Jesucristo. No creyó realmente en su inocencia. No descansó y confió en el control de Él.
¿Sabes? Después él, más adelante, en otro de los evangelios dice que él fue y se lavó las manos. ¿Recuerda? Dijo, la sangre de este justo sea sobre ellos. Pero delante de Dios, sus manos, aún tan lavadas, están manchados de la sangre y de la muerte del Hijo de Dios. Y un día tendrá que rendir cuentas a Él. Y tú, mi hermano, tú, mi amigo, si vienes a la iglesia cada domingo, si de vez en cuando te gusta escuchar las cosas de Dios, no eres reacio, te producen algún tipo de bien, o eso crees en ti, pero no crees en Jesucristo. No importa cuánto intentes lavarte las manos viniendo a la iglesia, no importa cuánto intentes lavarte las manos haciendo buenas obras para agradar a Dios, si no tienes a Jesucristo, un día estarás delante del Señor y tus manos delante de Él estarán igual de manchadas. Hermano, por favor, no te admires de lo que dijo el Señor si no estás dispuesto a creerlas, si no estás dispuesto a aceptarlas y a vivirlas. No honres a Dios de labios, no lo escuches de oídas. Que tus ojos realmente lo vean y que tu corazón realmente esté delante de Él, entregado delante de Él. Quiero que nos vayamos, por favor, al segundo escenario. Delante de Pilato, Jesús era inocente. El Evangelio de Marcos no nos menciona, pero Lucas sí. No tenemos tiempo ahora para revisarlo, pero hay otro escenario intermedio entre Jesús frente a Pilatos y Jesús en el patio junto al pueblo, también con Pilatos. Este escenario es junto a Herodes Antipas. Jesús era Galileo y como Pilato no veía culpabilidad en Jesús, entonces dijo, ya sé, voy a enviarlo, como él es Galileo, a que sea enjuiciado por el juez Galileo. Entonces lo mandó donde Herodes Antipas. Cuando fue, dice que Jesús donde Herodes también deseoso de verlo, dice que lo vio y se asombró y que no halló ningún tipo de culpabilidad y lo devolvió a Pilato. Y otra vez Pilato estaba delante de Jesús. Y ahora, en los versos del 6 al 13 nos vamos a encontrar, ya no solo está Pilato, ahora está el pueblo delante de él. Dice que el pueblo no quiso entrar donde estaba Pilato para no contaminarse, porque se acercaba la Pascua. Sin embargo, religiosamente no querían contaminarse, pero aún así, a través de diferentes actos injustos, estaban dispuestos y entregados totalmente a ceder, a consensuar, a llegar a un acuerdo con Pilato para la muerte del Hijo de Dios. En estos versos vamos a ver parte de los hechos más bochornosos, hermanos, y más crueles y malvados que puede reflejar la humanidad. Primero, el pueblo aquí celebraba un acto injusto. No sé si me hice entender bien. El pueblo aquí celebraba un acto injusto. ¿Te das cuenta lo que es eso, hermanos? El pueblo aquí estaba lleno de gozo, lleno de alegría, porque un preso, porque un culpable y un delincuente podía salir libre. Verso 6 dice así: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. El pueblo mismo clamaba, el pueblo mismo pedía por una injusticia, el pueblo celebraba lo malo, el pueblo celebraba lo injusto cada año.
¿no nos parece muy conocido a lo que nosotros vivimos a diario? A las noticias, a los medios de comunicación, celebrando lo ilegal, celebrando lo injusto. Dice el verso 8 que esta era una práctica que se había convertido en una costumbre. Esta celebración de un acto injusto era ya una costumbre, era ya algo normal para ellos. Dice, y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Hermanos, el Señor, derramando su gracia común, sostiene la maldad de los hombres. Y eso siempre debemos tener en claro. Si nosotros vemos allá afuera y la gente, ¿sí?, no todos son un sicario en ese momento, no vemos lo que hacen, tal vez en sus pensamientos están pecando, pero no todo es un caos. Es porque todavía Dios, el Señor, sostiene esa maldad y no deja y no permite que llevemos a cabo los actos más despiadados y deshonrosos. Pero aquí, probablemente el Señor, por la dureza de sus corazones, es como que soltar un poco. El pueblo aquí celebraba un acto injusto y lo hacía como una costumbre normal. Hoy en día, hermanos, vemos en la televisión los programas más famosos son aquellos llenos de morbo, llenos de lujuria y de lascivia. A mí me encanta, hermanos, la historia. Me gusta ver a veces un documental, pero me da tanta tristeza que cada uno de ellos lo que menos tiene es evidencia en los hechos que sucedieron. Y lo único que hacen es tratar de exaltar el placer, el deleite y el pecado del hombre. Los programas más famosos son aquellos que exaltan como un héroe a un narcotraficante, a un capo, a un sicario y a un delincuente. Los programas más famosos de la televisión son aquellos que exaltan la vida excéntrica, desenfrenada de famosos, de estrellas de televisión. ¿Esos son tus ídolos? Y celebramos. Y cuando vemos somos partícipes de ellos, como si no importara nada. A lo malo decimos bueno y rechazamos lo bueno. Hace unas semanas se debatió sobre la ley del aborto en Argentina. Y la mayoría de editoriales, comentarios en las revistas, en los periódicos y en la televisión es: lamentablemente, Argentina dijo no al aborto. Y la gente salía a las calles con pañuelos verdes, celebrando la muerte de un inocente. ¿Se dan cuenta que no es tan parecido a lo que estamos viviendo ahora? Segundo, hermanos, no solo que este pueblo celebraba un acto injusto, sino que este pueblo estaba dispuesto a intercambiar al inocente de inocentes por el culpable de culpables. Jesús había sido acusado e injuriado por muchas cosas, hermanos, pero de todas ellas había salido inocente. No estaba manchado absolutamente de nada. Pero otro hombre, probablemente aquel que era destinado entre los dos ladrones, llamado Barrabás, había sido acusado también por muchas cosas. Pero de todas ellas era declarado culpable. De todas ellas era culpable. Dice que este hombre era homicida. Verso 7 dice: y había uno, Marcos capítulo 19, verso 7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta.
Este hombre que estaba preso, este hombre dice que era homicida, este hombre dice que era un revoltoso, este hombre tal vez era alguien que se sublevaba al imperio, tal vez era un mercenario político usado por diferentes líderes religiosos y políticos para hacer problema al imperio romano, pero solo era un mercenario. No era alguien que defendía sus derechos, no era alguien que realmente tenía ideales ni nada por lo que hacía. Era alguien que respondía por poder, por dinero. Juan 18:40 dice también que este hombre era un ladrón. Y sin embargo, hermanos, todos dieron voces de nuevo diciendo que no lo suelten a Jesús, sino ¿a quién? A Barrabás. Hermanos, por un lado estaba el santo y justo, sin pecado y sin mancha. Y por otro lado, un homicida, ladrón, mercenario, vándalo. Y la gente mira a los dos y dice: no lo sueltes a este Jesús, suéltalo a Barrabás. Es irónico, pero Barrabás significa hijo de padre. Ese es el significado de Barrabás, hijo de padre. Y que la gente haya cambiado a un hijo de un padre humano lleno de pecado, lo haya puesto por encima del Hijo, del Padre eterno, del Hijo de Dios, sin mancha y sin pecado. Tercero, hermanos, el pueblo fue incitado ingenuamente por la mentira. No solo que celebraba un acto injusto como costumbre, no solo que intercambiaba a un inocente por un culpable, sino que este pueblo gritaba: crucifícalo, porque era incitado por un montón de mentiras y especulaciones. Sin necesidad de pruebas, el pueblo eufórico y orgulloso estaba dispuesto a lanzar todas las piedras delante de Jesús. Verso 9 dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Verso 10: porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Y el verso 11 nos dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. En otro de los textos paralelos dice que se menciona que estaban en medio de la gente, que los líderes sacerdotes se habían mezclado, como que algunos subversivos allí se sentaran entre ustedes y empezaron a lanzar acusaciones contra Jesús. Tal vez decían: él no se somete al imperio romano. Tal vez decían: él no cree realmente en Dios. Tal vez decían: él tiene un demonio. Diferentes cosas que normalmente ellos especulaban. Pero lo asombroso aquí es que la gente, sin pruebas, las cree. Sin evidencias, las considera. Y entonces gritan: crucifícalo. Hermanos, de la misma manera hoy hay mentiras que cuando son repetidas parece que se convierten en verdad. Y hay cosas que creemos, que el mundo nos dice, que los medios nos dicen, que nuestros amigos allá afuera nos dicen, que la sociedad clama como verdad, sin pruebas, sin evidencia, pero que realmente son mentiras. Y así de fácil es el corazón engañado. Así puede llegar el corazón del hombre. Pero no solo allí. 4,
El pueblo, no solo esto, sino que clama por el castigo más cruel. Jesús fácilmente podía haber sido azotado. Jesús fácilmente podría haber pasado un tiempo como prisionero. Pero no. El pueblo, de la manera más despiadada, reclama por la muerte más cruel. Verso 12 dice: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga de aquel que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Hermanos, cuánta maldad puede haber en el hombre, cuánta crudeza y cuánta vileza. Si algún rato tú estás atento a las redes sociales, tú puedes ver algo muy parecido. Detrás de una pantalla, la gente es tan cruel, la gente es tan capaz de mandar a la muerte a cualquier otra persona que está al frente de la otra pantalla. La maldad del hombre es tan despiadada. Y por último, hermanos, es tan despiadada esta maldad que se jacta, se ríe y se enorgullece de esa maldad. Aunque Marcos no lo mencione, Mateo capítulo 27, y quiero que me acompañen rápidamente, versos 24 y 25. Podemos ver, hermanos, aquí cuánto consentía el pueblo este despreciable acontecimiento. Verso 24, Mateo 27, dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el pueblo, miren lo que responde. Y respondiendo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ha sido más duro, ha sido más orgullosos de lo que estaban haciendo. Tal vez desde la perspectiva de Pilato, bajo ningún pronóstico, un pueblo que hace unos días atrás había gritado: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, iban a crucificar a ese hombre. Pero el plan, no de Pilato y no del pueblo, era que Cristo sea crucificado. Pilato era consciente ya para este momento y seguro de que Jesús era inocente. Verso 14 dice así: Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y la realidad era que ningún mal había hecho Jesucristo. Jesús era aquel limpio de pecado, obediente en todo, sacrificio perfecto delante de Dios. Pero aquí pareciera que el destino del Mesías había caído en la voluntad y en las manos de su pueblo y en las manos de Pilato, que gritaba, según el verso 15, y ellos gritaban aún más: crucifícale, en el verso 14. Pero hermanos, ¿quién realmente entregó a Jesús? Era la pregunta de hace un momento. ¿Quién realmente? Bajo la perspectiva humana, si leemos el verso 15, dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Bajo el lente humano, bajo la perspectiva humana, fue Judas, el Iscariote, junto al concilio de sacerdotes tal vez, y los alguaciles quienes entregaron a Jesús. Bajo el lente humano, tal vez fue Pilato o Herodes y sus soldados quienes castigaron y entregaron a Jesús. Bajo nuestra perspectiva humana podríamos decir que Jesús
sufrió el destino, el cruel castigo de un pueblo iracundo. Sin embargo, hermanos, bajo la perspectiva divina, fue Dios, hermanos. Fue Dios. El verdadero poder en acción que llevó a su Hijo a esa cruz. Hermanos, Dios no descansó en ningún momento. No es que en todo este proceso y en este calvario y en este sufrimiento Dios no hacía nada. Este era el plan de Dios. La Biblia dice en Isaías 53:10 que el tiempo era perfecto. Ahora, hermanos, la hora al fin había llegado. Para él dolorosa, para nosotros gloriosa. Dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pedro, en su primer discurso en Hechos capítulo 2 verso 23, dice así: a este entregado, dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Fueron los hombres? ¿Fue el poder humano? ¿Fue las iras de ese pueblo? Fue el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23 dice así: a este entregado, porque verdaderamente, dice Hechos 4:27-28, dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fueron los romanos, hermanos. No fueron los judíos. No fue la voluntad del pueblo pecador. Esto fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. ¡Qué misterio! ¡Qué locura tal vez sea para ti hoy! ¿Cómo Dios decidió entregar a su Hijo? Ninguna autoridad tenía Pilatos que no le había dado Dios. Que esté allí junto a Herodes en Judea no era casualidad, era el plan de Dios. La muerte en la cruz, de la cual se verá más adelante, no fue un castigo así por casualidad. No fue tan cruel y despiadado porque sí. Fue la voluntad de Dios, porque así de cruel y despiadado era el corazón del hombre. Si Jesús se cayó delante de esa cruz, no fue porque sí. Fue por sometimiento a la voluntad de su Padre. Hermanos, la cruz no fue la victoria de la maldad del hombre frente a Dios, sino la mayor muestra de gracia y justicia de Dios. No era necesario tal vez esto. Delante del ojo del hombre, ¿por qué sucedió esto? Pero delante de Dios era perfecto. Dios tenía que entregar a su Hijo. Un comentarista dice que Cristo encontró en la muerte su aspecto más terrorífico. Dice que fue la muerte de los malhechores más viles. Esa cruz. Allí se reúnen en la cruz la vergüenza y la deslealtad. Dios había sido, dice, deshonrado por el pecado del hombre. Cristo dio satisfacción sometiéndose a la mayor desgracia con que la naturaleza humana podía ser cargada. Era la muerte maldita, marcada por la ley judía. Maldito, dice la ley, todo aquel que es colgado de un madero.
Y Cristo se hizo maldito para traerte a ti bendición. Hermanos, los planes de Dios nunca se vieron frustrados. El plan de Dios fue entregar a su Hijo, como ahora sigue siendo su plan, darte vida eterna a través de Él. El plan de Dios fue que ese día todo encaje perfectamente como piezas en un rompecabezas, y que ese instante Jesucristo sea entregado, para que cuando tú veas tu vida pasar y digas: Señor, wow, Señor, gracias, como todo encajó perfectamente para que hoy estés aquí escuchando tu palabra. Nada fue en vano. Seríamos ingratos si le diríamos al Señor: Señor, tú te equivocaste, Señor, no has hecho nada en mi vida y estás hoy aquí escuchándole. Hermano, Dios es perfecto y su voluntad es perfecta. Él no va a dejar que ninguno de los suyos se pierda, y los guardará. Aun si estás luchando con un pecado, aun si te falta disciplina cristiana, aun si a veces hay pesar y falta de gozo, mi hermano, tú que estás ahí, escúchame. Dios no va a dejar que te pierdas, y va a mover todas las cosas para santificarte. Así a veces te duela, no importa, para que su nombre no sea blasfemado, para que un día estés delante de su presencia. Hermanos, Él no va a dejar de cumplir sus promesas. Los planes de Dios no se vieron frustrados allí. Y no importa, hermano, tu condición. No importa. Tal vez hoy estás aquí y tú dices: Señor, ¿yo merecería esto? Hoy te digo, por favor, haz silencio delante de tu Dios y mira su salvación y contempla su belleza. Dice el verso 14 que Pilatos decía: pues qué mal has hecho. Y que el pueblo respondía y gritaba: crucifícale. Hermano, todos somos un Barrabás. Todos hemos sido ladrones de nuestra vida, tomando lo que no nos pertenece, tomando todo lo que Dios nos ha dado, y hemos querido hacer con ella lo que a nosotros nos ha placido. Todos hemos sido homicidas de corazón. Todos nosotros éramos merecedores de esa cruz. Y cada vez que se ponía delante de nosotros nuestra vida o la vida de Dios o el Señor al lado, nosotros gritábamos y escogíamos por nuestra vida. Y si hoy tú te preguntas y dices: pero qué mal he hecho, mejor pregúntate, di: qué mal no he hecho. Y escucha la voz de Dios, el grito de Dios de hace 2000 años que te dice, no te dice crucifícate, te dice: vive, vive. Señor te dice hoy: vive. ¿Qué mal he hecho? Todo he hecho mal. Pero el Señor grita y clama hoy por lo que hizo en la cruz: vive hoy. Ten vida eterna. Y un día Él vendrá, hermanos, y veremos toda su gloria. Vendrá como juez, como rey, resucitado, y reclamará tu vida. Y si tú estás hoy aquí y solo te has admirado, no bastará. No será suficiente. Delante de Él no será suficiente, estarás manchado. Por eso te digo hoy, te ruego,
Reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Dice Pablo. Él reclamará tu vida. Por favor, arrepiéntete de tus pecados. Cree en sus palabras. Recíbelas. Y que tu corazón esté dispuesto a vivirlas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar.